Hey, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Quien les habla, su amigo Joan Riera, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Y es un placer para mí estar nuevamente llevando la información analizada desde mi perspectiva para ustedes. En esta oportunidad voy a analizar el feminicidio o femicidio, que no es más que lo que se conoce como un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de este. Diana Russell, promotora inicial del concepto, lo definió como el asesinato de mujeres por los hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. De acuerdo a Russell, el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, particularmente por prostitución, abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales. Varios países lo han incluido como delito en sus legislaciones penales, con variaciones en el tipo penal. Desde diciembre del 2018, el Diccionario de la Lengua Española define feminicidio como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Russell en el año 2008 definió el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género, siendo que en la actualidad cada 10 minutos es asesinada una mujer por motivos de género. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer del 2009 al 2015 lo definió como los homicidios de mujeres en condiciones de discriminación y violencia basados en el género. En algunos casos, se utiliza el término femicidio como un significado sinónimo. Algunas personas, en cambio, hacen una distinción entre femicidio y feminicidio, expresando con el primero el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, y con el segundo el conjunto de femicidios en una situación de absoluta o patente inactividad de los estados para la persecución y evitación de tales crímenes. El femicidio es el término femenino para homicidio, o sea, es el asesinato de una mujer, un homicidio que especifica el sexo de la víctima. En cambio, feminicidio es el concepto que define que esa mujer fue asesinada por el simple hecho de ser mujer, en un concepto que hace referencia a una construcción social de la culminación de la violencia contra las mujeres, a un crimen de Estado, a la tolerancia de la violencia de género, a la impunidad que conlleva asesinar mujeres solo por su género, ya que una de las características es la falta de esclarecimiento y castigo a los culpables. El feminicidio es el más grave y condenable acto de violencia contra las mujeres, que no solo implica un acto de barbarie, sino uno de los síntomas más claros de una sociedad históricamente desigual. Una de las posibles explicaciones señala que el feminicidio no solo se circunscribe al acto homicida, sino a un contexto más complejo que incluye la trama social, política, cultural y económica que lo propicia, apuntando a las relaciones de poder de una sociedad masculinizada que, mediante estructura, propaganda, ritos, tradiciones y acciones cotidianas, confirman el sometimiento de las mujeres. El femicidio en Venezuela se tipificó como delito por primera vez en la reforma de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia el 25 de noviembre del año 2014, en Gaceta Oficial número 40.548, y se define en la referida ley como la forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado. En el 2015 el Ministerio Público confirmó 121 femicidios consumados. Entre el 1 de enero y el 17 de agosto del año 2017, un total de 254 mujeres fueron asesinadas en Venezuela, de acuerdo a informaciones suministradas por el Instituto Metropolitano de la Mujer.
Los datos arrojan que el 25% de mujeres asesinadas por motivos machistas son jóvenes entre 16 y 25 años de edad. Le siguen las jóvenes entre 26 y 35 años de edad con el 23% y con 21% las mujeres con edades comprendidas entre los 36 y 45 años. Datos de la Organización de Naciones Unidas indican que mientras la medida mundial de casos es de 3 por cada 10 mujeres, en Venezuela la proporción está 10% por encima, formando parte de la lista de las 15 naciones con más feminicidios del mundo. Asimismo, informes de la ONG Centro de Justicia y Paz del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Funda Mujer y Asociación Larense de Planificación Familiar situaron a Venezuela entre los 15 países con más feminicidios en el mundo. Lo que se propone es el refuerzo de la ley para prevenir este fenómeno que se agrava cada día que transcurre. Lo más exorbitante es que no solo es un fenómeno que existe en nuestra nación o una pequeña cantidad de naciones, sino que es a nivel mundial, afectando así gravemente el género femenino, por motivos de machismo, menosprecio, discrimen y denigración hacia la mujer, causando así una extensa serie de interrogantes formales de cómo poder luchar contra este fenómeno, que por cada día que pasa se vuelve más grave y pone una situación más vulnerable a este tesoro tan importante en la vida como lo son las mujeres. Las interrogantes podrían enfocarse en, primero, ¿cómo es la solución que permite mejorar la situación de machismo, discrimen, menosprecio y denigración al sexo femenino? Segundo, ¿cómo es la afectación a escala mundial de los acontecimientos de femicidio, siendo las estadísticas que en la actualidad cada 10 minutos es asesinada una mujer por motivos de género? Tercero, ¿cuáles son los elementos o factores causantes del machismo, discrimen, menosprecio y denigración hacia las mujeres? Por lo tanto, dichas interrogantes pueden ser atacadas al igual que el problema, llevando a cabo los siguientes objetivos. Primero, debemos confrontar la situación asociando cómo se manifiesta el problema en varios contextos. Es decir, no solo debemos remover las prácticas, perjuicios y costumbres que legitiman la violencia a la mujer en la sociedad, sino principalmente del propio sistema de justicia. Segundo, debemos proponer la reformulación adecuada del funcionamiento del sistema y su efectividad, haciéndola parte de nuestra obligación de debida diligencia, debido a que las medidas que se tomen en esta lucha contra la violencia de género sean decisiones de protección integral, sanción y ejecución de manera efectiva, causando impacto en el sistema y en la sociedad. Y tercero, analizar profundamente cuáles son esos elementos que conforman dichas acciones machistas, discriminatorias, de menosprecio y denigración para atacar de raíz dichos elementos que dan como resultado el femicidio. Ok amigos, es toda la información por el día de hoy. Espero haya sido de utilidad para todos ustedes. Quien les habló, su amigo Joan Riera. Espero vernos en una próxima entrega. Bendiciones. Y recuerden, ni una menos.